curva roja y la línea Q. La línea de operación de la sección de rectificación pasa por ese punto, por la composición del destilado, que es punto 97, y la composición del vapor que sale de la torre es punto 97, y entonces está sobre la línea de 45 grados. Y si uno une ese punto con el punto donde la línea Q toca la línea de equilibrio y extiende esa línea donde atraviesa la ordenada, es ese valor, X sub D sobre R mínimo más 1. Así como se determina la relación de reflujo mínimo. Se lo dije así, pero se lo voy a explicar dentro de un ratito de otra manera. Cuando uno lee aquí, lee que ese valor, ese punto, tiene un valor de 0.51, que es igual a X sub D sobre R mínimo más 1. Por tal razón, R mínimo es 0.90. La matemática es el 0.97 sobre 0.51 menos 1 igual a 0.90. Y como el problema nos dice que la relación de reflujo a usar es 2 veces la relación de reflujo mínimo, entonces es 1.80. Así es como se determina el reflujo mínimo. ¿Y por qué? ¿Por qué se determina así? Porque el reflujo mínimo es un reflujo que no importa la cantidad de platos que uno le pueda colocar a la columna de destilación, pueden ser platos incontables. Los filósofos dicen que es un infinito número de platos. No importa qué tantos platos son, no se consigue la separación de la composición de ese destilado y de ese fondo. No se consigue porque cuando uno comienza a contar los platos, ahí entre la línea de operación y la línea de equilibrio, no puede pasar por ahí. Se llega a un cuello de botella que se atasca. Y entonces ahí puede durar toda una vida pintando platos ahí, pero no pasa de este lado. Y entonces no se consigue la separación. Ese es el reflujo mínimo. Que hay que aclarar que ese máximo reflujo mínimo, no sé si suena raro. O sea, que puede haber un reflujo menor que ese, pero entonces ese no es el reflujo mínimo. Es ese. O sea, un reflujo menor que ese es uno que está más para arriba, que aquí, que la intercepción esté más para arriba. Pero la intercepción exacta para el reflujo mínimo es la que une ese punto de la composición del destilado con el punto donde la línea Q toca la línea de equilibrio. Se unen esos dos puntos, se extiende la línea, se consigue el valor de intercepción y se sabe que ese valor es igual a X sub D sobre R sub M más 1. Así como se hace. Ahora yo le voy a mostrar por qué. Si hay alguna pregunta me la pueden hacer ahora o me la pueden enviar, pero ahora yo le voy a mostrar por qué se hace así. Déjenme buscar otro documento, tú verás, Leo. Aquí. ¿Qué hice? Turururu.
Déjame buscar el documento primero. Yo lo tengo aquí, ¿sí? Profe, buenas, soy yo, Ersin Mancebo. Disculpe por el tiempecito tardado. Bienvenido, Ersin. Sí, gracias. Tú eres una verdadera estrella. Gracias, profe. Estrella, profe, esa estrella se la merece usted, porque usted realmente es un excelente profesor. Ah, gracias, pero no me halague tanto, no me pongo nervioso. Es la realidad, profe, es la realidad. ¿Se ve el documento? Sí, señor. El documento, ya lo hemos hablado, ¿no? Y comienzo haciendo una pregunta tonta. ¿Qué es una línea recta? Y miren la respuesta. La línea recta se establece uniendo dos puntos. De hecho, es la distancia más corta entre esos dos puntos. Y también se puede establecer la línea recta definiendo su pendiente y un punto. La pendiente y un punto define la línea recta. Vamos a ver. Esa es la ecuación general de una línea recta. Y es igual a AX más B, donde A es la pendiente y B es la intersección en el origen, es decir, la intersección en la ordenada. Es evidente que cuando X es igual a 0, aquí, Y es igual a B. Y cuando A es igual a 0, es decir, pendiente plana, Y solo tiene, Y la línea, la ecuación de la línea recta solo tiene un valor que es igual a B. Que es una línea recta sin pendiente. Cuando no hay pendiente, no tiene pendiente. Eso es redundante. Entonces, esa ecuación es entonces la ecuación de una línea recta. Que esa ecuación, si ustedes revisan el documento que explica el método de McCarthy del profesor S. Wahlberg de por allá, de Suecia, esa ecuación 1 de ese documento es de la sección de rectificación. Véanla ahí, ¿sí? Donde Y sub I es igual a R sobre R más 1, X sub I menos 1 más X sub 0 sobre R más 1. Entonces dice, para la ecuación 1, esa ecuación, esa es una línea recta cuya pendiente A es esa parte, mírala aquí, y la interpretación B es igual a X sub 0 sobre R más 1. En el tema de destilación R es la relación de reflujo, es decir, es L el reflujo, el flujo de reflujo sobre el flujo del destilado. Eso es lo que es R. Y esa es la línea que yo mostré en la imagen, que va desde la composición del destilado, que pasa por el punto donde la línea Q toca la línea de equilibrio y atraviesa la ordenada. Pero cuando toca la línea de equilibrio, entonces estamos hablando de la ecuación que establece la relación de reflujo mínimo, porque tiene la pendiente menor para el reflujo mínimo. Pasamos entonces a la ecuación de la sección de agotamiento, que dice que Y es igual a ustedes la vieron, y donde A es la pendiente es esa y B la intercepción es esta. Entonces, pero uno de ustedes dijo, mire, que yo pensé que la observación era muy buena. Mire, no puedo establecer bien en la línea de la sección de agotamiento porque me faltan algunos datos. Y era cierto, yo le hice una explicación ahí rápida de cómo uno salva esa situación. Y se la voy a hacer a ustedes en un momentito. Pero aquí está.
Esta es la ecuación del plato de alimentación. Al plato de alimentación se le hace un balance de moles y una suerte de balance de calor, de condición calórica. Y aquí tenemos que otra vez es una línea recta donde la pendiente es igual a Q sobre Q menos 1 y B es igual a Z sub F sobre Q menos 1. Z sub F es la composición de la alimentación. Y Q está definido así. Cuando se hace ese trabajo para establecer eso, se define Q así. Que quiere decir que Q es la proporción de líquido que tiene la alimentación a la columna de destilación. En el problema 9.15, por ejemplo, dice que la alimentación tiene un 30% mol de vapor, lo que quiere decir que Q es igual a 0.70, ¿verdad? El vapor es 0.30, el líquido es 0.70. Y cómo, ¿verdad? Hay que aclarar eso. Bueno, si cuando se dice delta L es la diferencia entre el líquido que baja del plato de alimentación menos el líquido que entra. La diferencia de flujo es el delta L. Y en el caso de 30% mol vapor y 70% el líquido, entonces esa diferencia es 0.7 la alimentación. Y la diferencia del vapor que sube al plato de alimentación menos el vapor que sale del plato de alimentación es menos 0.3 F. Porque si la alimentación está parcialmente vaporizada, entonces esa parte que es líquido, que es 0.70, se le va a sumar al líquido que viene desde arriba y cuando sale del plato de alimentación va a tener más líquido que le entró porque la alimentación le aporta y va a bajar más líquido. En el caso de vapor es al revés. El vapor que sube desde abajo al plato de alimentación va a ser menor que el vapor que sale del plato de alimentación porque la alimentación le aporta vapor que sube para arriba. La alimentación al entrar a la torre, en este caso de parcialmente vaporizada, esa alimentación, en la parte que es vapor sube para arriba y la parte que es líquido baja. Y entonces, por tal razón, el líquido que baja es mayor que el líquido que llega y el vapor que sube es mayor que el vapor que llega desde abajo. Pero la diferencia es siempre el de abajo menos el de arriba. De suerte que delta L es positivo y delta B es negativo. Si ustedes cogen papel y lápiz, lo van a entender muy bien, porque está sencillo y también está explicado en el trabajo nuestro ese, que no es mío, sino de un señor, parece que es sueco. Entonces, con esas líneas, con esas tres líneas rectas y la información de equilibrio, se puede construir el diagrama de McKay. Lo primero que se hace fue lo que hicimos, que no sé si se ve, creo que no se ve, que se va a ver, ¿no? A ver. Please.
¿Se ve la imagen? Sí, maestro. Gracias. Pues aquí está. Este no es el diagrama de McKay-Thiele completo, sino el diagrama de McKay-Thiele que nos permite determinar el reflujo mínimo. Y esa es la línea recta, que es la línea Q, que tiene una pendiente de menos 7 sobre 3, y esa es la línea recta de la sección de rectificación, que la trazamos a través de ese punto, porque ese es el punto que no nos permite pasar al otro lado. Aún tuviera la línea recta de aquí abajo que llega hasta aquí, no hay forma de contando los platos pasar para el otro lado, porque se atasca aquí. Se hace un pinch, que no es el wiki cosa, sino un problema. Se atasca ahí, y entonces eso se dice que en esa situación hay un infinito número de platos. Y por tal razón, ese es el reflujo mínimo. Esa es la razón. Entonces, una vez se establece el reflujo mínimo con el valor de esa intercepción, entonces que terminó siendo 0.90, el problema nos dice que vamos a trabajar con una relación de reflujo 2 veces el reflujo mínimo, entonces nos toca trabajar con 1.80, con una R igual a 1.80. Entonces, R igual a 1.80, cogemos, a ver, vamos a buscar la otra imagen. Yo me estoy volviendo experto en esto. Es fácil. Por favor. Ah, caray, cogí la imagen que no era. Bueno, ¿se ve? Sí, profe, se ve. Ok. Ya voy a aprovechar que está esta aquí, porque son 3. Este es el diagrama de McKay-Thiele para el sistema de bisulfuro de carbono y tetracloruro de carbono, donde se determina el número mínimo de platos. Eso es ¿cómo les digo? Eso es un dato interesante, porque uno se pregunta, ¿y cuál sería la cantidad mínima de platos que yo pudiera hacer la separación? Bueno, se consigue el número mínimo de platos cuando todo el vapor que va al condensador se refluja. Se llama reflujo total. O sea, no hay destilado, 0 destilado. Todo el vapor se refluja. Naturalmente, si no hay destilado, porque todo el vapor, todo el condensado se convierte en reflujo, entonces tampoco hay alimentación ni hay fondo, o sea, no hay producto. Y es como una posición extrema, sencillamente para saber cuál es el número de platos mínimos.
si todo se refluja, a que no me adivinen, la línea de operación de rectificación coincide con la línea de 45 grados y la línea de operación de agotamiento coincide con la línea de 45 grados. Y entonces los números de platos se cuentan así, apoyándose en la línea de equilibrio y la línea de 45 grados. Pum, 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 pum. Así. Vamos a ver la ecuación en un ratito para que ustedes vean en qué es así. Voy a tratar ahora de buscar la imagen que yo quería mostrarle en primer lugar. Déjame ver. Aquí está. ¿Se ve? Sí, señor. Sí, maestro. Entonces, miren, este es el diagrama de McCarthy para el sistema de bisulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, donde nos permite determinar el número de platos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, trazamos la línea de operación de rectificación para un R igual a 1.8, así es. Ponemos 1.8 acá, más 1 son 2.8, 0.97 sobre 2.8 es igual a 0.35, ese es el punto. Entonces unimos ese punto con ese punto, ¿verdad? Para trazar la línea recta. Esa es la línea Q, esa sigue siendo la línea Q de pendiente menos 7 sobre 3. Y esta es la línea de operación de la sección de agotamiento que pasa por la composición de la sección de agotamiento cuando toca la línea de 45 grados y coincide con la línea de rectificación cuando la línea de rectificación toca la línea Q. Ahí se juntan las tres, la línea Q, rectificación y agotamiento. Y entonces se pueden contar los platos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí pasamos a la línea de agotamiento. 5. Pasamos a agotamiento, porque si nos quedamos aquí arriba, así de 5, y nos quedamos aquí arriba así, entonces vamos a instalar más platos de la cuenta en la torre y no van a hacer ningún tipo de efecto. Porque si pasamos de 5, ¿verdad?, a la línea de agotamiento, entonces seguimos contando 6, 7, 8, 9, 10, un poquito menos de 10, pero a menos me gusta fraccionar los platos.
Entonces, el plato de alimentación, de acuerdo a este diagrama, es el plato 5. Porque de ahí que pasa de una línea a otra, ¿verdad? Ese es el plato 5. Y a mí en este diagrama me dio 10 cuando la respuesta que yo le había dicho eran 13, creo. Puede ser que este diagrama no sea tan bueno. Yo le voy a mandar uno mejor para que ustedes lo trabajen. Porque este es, yo creo que este papel cuadriculado ni cuadriculado, creo que no tiene, es un poquito loco. Pero bueno, para fines de mostrarle cómo se hace, yo creo que vale. Yo le voy a mandar un diagrama mejor, que ustedes lo pueden utilizar y así ni siquiera tienen que trabajarlo. Yo lo trabajé. No, creo que no fui yo, fue otra persona. Bueno, pero si hay preguntas, así es que se hace. En este esquema, el plato de alimentación es el plato 5. Puede ser que cuando se cuente mejor los platos, porque el diagrama sea más preciso, cambie el plato de alimentación y cambie el número de platos. Pero eso es lo que yo traté de, con este problema, mostrarles cómo se determina el reflujo mínimo, cómo se traza la línea Q y cómo se determina la relación de reflujo que se va a usar y finalmente cómo se cuentan los platos y cuál es el plato de alimentación. Esa es la lección. Yo quiero que ustedes hagan ese problema. Sí, maestro. Sí, sí, es una pregunta. Sí, Samuel Ortiz le habla. Sí, Samuel. En cuanto el trazo de la línea de alimentación, o sea, la línea de operación de alimentación, que nosotros tenemos, luego de haber tenido la pendiente, menos 7 tercios, nosotros no graficamos directamente una ecuación. Podemos hacer lo siguiente, con esa pendiente y la función arcotangente, podemos tomar el ángulo y sencillamente a partir de ese punto trazar una recta con ese ángulo que nos da. Sí, acuérdense, Samuel, que ella pasa por la composición de la alimentación. Sí. Sí, exacto, claro. Por la composición de la alimentación y la pendiente que tú la trazas como, ¿verdad? Ya estableciendo un ángulo, o ya contando 3 así y 7 así. Trazar la pendiente no debe ser un rompecabezas, sino algo fácil. Se puede con el ángulo, ¿verdad? Se puede determinar el ángulo y entonces trazarla, pero es importante que se sepa que pasa por ahí. ¿Y por qué pasa por ahí? Hay que visitar la ecuación de la línea Q y se ve que pasa por ahí. Podemos revisarla todavía si ustedes quieren y se va a ver. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Sí, por favor. ¿Qué hacemos? ¿La revisamos? Sí, revísenla. Ok, ahí voy entonces. ¿Y dónde está? Ay.
Aquí están las ecuaciones, ¿sí? Sí. En el documento que yo llamo repaso. Aquí está la ecuación de la línea de rectificación. Acuérdense que x sub 0 es igual a x sub d, para este ejemplo 9.15, que el sistema es de condensación total, o sea, todo el vapor que sale de la torre y va al condensador se condensa, de suerte que el destilado, el reflujo y el vapor que sale de la torre, del plato número 1 que va al condensador, esas tres corrientes tienen la misma composición. Esa composición es x sub 0, que es igual a x sub d, que es igual a y sub 1. Entonces, esa ecuación tiene esa pendiente, r sobre r más 1, aquí, y tiene esa intercepción. Una vez uno determina el reflujo mínimo, la relación de reflujo mínimo, en este caso de este problema 9.15 es R sub M igual a 0.9, y según la recomendación del enunciado, la relación de reflujo a usar es R igual a 2 veces R sub M, entonces R igual a 1.8, y entonces la intercepción, que es más fácil con la intercepción, va a ser igual a 0.97, que es la composición del destilado y del reflujo, x sub 0, sobre 1.8 más 1, 0.97 sobre 2.8, que da 0.35. Creo que recuerdo eso. Eso nos permite entonces trazar esa línea que tiene un punto donde x sub 0 es igual a y sub 1 arriba, y el otro punto es esa intersección, el punto 35. Y con la línea Q, y está, sabemos que Q es igual a punto 5, perdón, a punto 7, para este problema es igual a punto 7, y si uno coloca el valor de la composición en X, si uno dice que X es igual a Z sub F, entonces Y va a ser igual a Z sub F. Lo pueden hacer, que es un problema aritmético muy sencillo. Si X es igual a Z sub F, Y va a ser igual a Z sub F. O sea que la línea Q pasa por el valor de la composición de la alimentación, que es Z sub F, y la línea de 45 grados. Y con la pendiente la trazamos. Un punto y la pendiente trazamos la línea Q. ¿De acuerdo? Y una vez se traza la línea Q, entonces con la línea de rectificación arriba y la línea Q, se genera un punto a través de la línea Q que coincide que la línea de agotamiento tiene que pasar por ese punto, porque ese punto ese punto que define el plato de alimentación. Y ahí es que los flujos de la sección de agotamiento y los flujos de la sección de rectificación se juntan en el plato de alimentación. ¿De acuerdo? Entonces. Sí. Profesor. Sí. Disculpe, yo tengo una pequeña pregunta. Vamos a ver. Método de McKay-Thiele. Cuando uno realiza el gráfico y obtiene los platos,
el último plato que queda en la sección de agotamiento siempre va a ser el rehervidor, porque los valores de las fracciones molares, tanto del vapor que salen del rehervidor, o sea, los fracciones molares que salen del rehervidor Ajá. en el vapor y en el líquido están en equilibrio. El último plato siempre va a ser en la sección de agotamiento del rehervidor. Si están en equilibrio, sí, pero hay más de un tipo de rehervidor. Yo lo voy a remitir al libro de texto de Treval, que ahí hay unos dibujos de los distintos rehervidores. Estoy buscando la página. Aquí. Estoy buscando la página porque esa es una pregunta interesante, Gabriel. Si el rehervidor es de un tipo determinado, entonces es equivalente a un plato. Estamos hablando de la página 434. Ok. 434, para que lo anoten y lo vean. Hay un rehervidor, no le tiene nombre. Bueno, el rehervidor C, de la figura C, ese es el rehervidor que es equivalente a un plato. Se llama un rehervidor, creo que tipo calderín, el que le dicen. Pero ese rehervidor es sumamente costoso, cuesta mucho dinero. El rehervidor del termosifón, que es la figura, que es la C, que es la siguiente, la de más abajo. Sí. Debe ser debe ser la E. La E o... No, Jesus, ¿qué fue lo que hicieron? El común Es la de, profe. ¿Eh? La D. Sí, correcto, gracias. El rehervidor común es el rehervidor D. La figura 9.29 de la página 434 fue que dijimos, sí. El rehervidor más común es el rehervidor de tipo termosifón, que es la figura D. Inclusive tiene algo extraño, que tiene dos salidas. El fondo está independiente del flujo que va al rehervidor, que no necesariamente es así. Pero en ese rehervidor de termosifón, ese no es un plato. Ese no es un plato. Pero lo que dicen los que saben mucho es que merece la pena usar un rehervidor de termosifón y poner unos cuantos platos más adentro de la torre y le sale más barato, menor costo. Porque el rehervidor el rehervidor de tipo caldera, sí, mira, yo no estaba tan perdido. El rehervidor de tipo caldera, que sí es un plato, es muy costoso, muy costoso. Es un plato porque ahí se ve que el vapor, que todo el fondo va al rehervidor de tipo caldera y de ahí una parte se vaporiza y la otra parte ya es el producto, y el producto, fondo y el vapor se supone que están en equilibrio. En cambio aquí, en el rehervidor del termosifón, todo el líquido que entra al rehervidor sale y vuelve a la torre. Que dicho sea de paso, no mueve todo hecho vapores, para que lo sepan. Es una mezcla lo que vuelve a la torre. Si lo fabrican, lo diseñan de suerte que vuelve todo hecho vapor,
es un problema. Se está comprando un problema, porque eso significa que se va a ensuciar. Que se va a ensuciar, se vaporiza todo, y si hay algún sucio en el fondo, que todo el sucio siempre va para el fondo, entonces se va a llenar de sucio el termosifón. Pero si se evapora nada más que el 30 o el 40% se lleva el sucio. Eso es lo que sucede. O sea, y los revidores de arriba, que son internos, esos son normalmente para columnas de destilación pequeñitas, que no son pequeñitas, es por debajo de 2 pies de diámetro. Así que la pregunta es buena. Los platos de la torre, en comparación a los revidores, son baratos. Se puede pagar un plato más y se sale ganando. Sí, muchas gracias, profesor. Ok. Acuérdense también que cuando se determinan los platos, cuando se calculan los platos, sea por cualquier método, McKay o cualquier otro, los platos que se calculan son platos teóricos, platos de equilibrio. De modo que hay que acudir a un conocimiento adicional, que es la determinación de la eficiencia de los platos. En el documento de reflujo óptimo vamos a ver algo de eso, para que ustedes vean todo. Pero yo espero que con esta explicación, que yo nunca estoy conforme, porque como no lo estoy viendo, ni estamos intercambiando demasiado, pero yo espero que con esta explicación ustedes puedan resolver el problema completo, incluyendo el balance de calor. Vamos a ver cómo se hace el balance de calor. Se ve. Problema 9.15. Sí, se ve. Ok. A ver. Ok, aquí tenemos la solución, ¿verdad? Al problema 9.15. Aquí está el enunciado, donde nos da el flujo de la alimentación, un flujo másico, nos da la composición en peso, y nos dice la condición térmica de la alimentación en % mol, en vapor. Todo eso es necesario para resolver el problema. Y aquí están los datos de equilibrio. En el diagrama de McKay-Thiele graficamos a Y contra X, o a X contra Y, como ustedes quieran, donde X está en la abscisa y Y está en lo ordenado. Y obviamos la temperatura para el diagrama de McKay-Thiele. No se puede obviar la temperatura, sino no se representa en el diagrama. Entonces, ahí están las preguntas. Calcule el flujo de producto, eso haciendo un balance de materia. Calcule la relación de reflujo mínimo, eso ya lo intenté explicar. Calcule el número mínimo de platos,
que no sé si está claro que es a reflujo total y por qué las dos líneas de operación de las dos secciones coinciden con la línea de 45 grados. Sí, eso debe estar claro, si no podemos volver sobre eso. Entonces, aquí nos dice, usando una relación de reflujo 2 veces la mínima, determina el número de platos teóricos. O sea, una vez determinamos el reflujo mínimo, usamos una relación de reflujo 2 veces la mínima. Determine la posición de platos de alimentación, eso se hace gráficamente. Yo le dije cómo. Maestro, Sí. disculpe, una pregunta. O sea, yo lo hice así, pero de todas maneras tengo que plantearle una duda que yo tengo. ¿Cómo no? En el inciso B me pide la relación del flujo mínimo, pero yo necesito un dato para eso que me lo dan en el inciso D. Entonces, que es de R igual a 2 del R mínimo, o sea, de la relación del flujo mínimo. Entonces, para hacer el inciso B, yo tengo que ir al inciso D, primero tomar esa parte del inciso y luego calcular el inciso B. ¿Es correcto así o hay algún otro método? No. Lo correcto es calcular gráficamente, porque es un cálculo gráfico, ¿no? Calcular la relación de reflujo mínimo. Acuérdate que lo que hicimos pues, fue que trazamos la línea de equilibrio, trazamos la línea Q y la relación y la línea de operación de rectificación para el reflujo mínimo es cuando esa línea pasa por el punto donde la línea Q toca la línea de equilibrio. Exacto. Y entonces se extiende hasta la ordenada y ahí tú lees el valor de la intercepción. Como es una línea recta, ahí tú determinas el R mismo. Ok, perfecto. Entendido. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Y entonces, cuando llega al inciso D, lo duplica. Okay. Para construir tu nueva línea de operación. Sencillamente multiplicarlo por el factor que me están dando. Sí. ¿De dónde viene ese factor? De la manga. Se supone que ¿verdad? Que quien se soñó el enunciado dijo, creo que es buena idea que usar el doble. Sí. Pero en realidad, como ya yo le he dicho, eso se calcula. Ok. Entonces, miren, en esta tabulación, nosotros en la torre hay 3 corrientes. Vamos a decir que 3 corrientes externas. La alimentación, ¿verdad? El producto destilado, que es el producto de arriba, y la cola, que es el producto de fondo. Porque hay otra corriente que no son externas, como el reflujo. El reflujo es una corriente interna que da vuelta, ¿no? Y en el fondo es independientemente del hervidor, el fondo va, una parte del fondo va al hervidor y se devuelve para la torre. Por eso yo hablo de corriente externa, que es la alimentación, el destilado y la cola, y el balance es la alimentación es igual al destilado más la cola. La cola le ponen B o le ponen W. B por bottoms y W por waste. Porque ya ustedes han oído el cuento que yo le he dicho que la destilación nació porque la gente quería emborracharse. Y entonces el fondo de una torre que se está alimentando con
un vino fermentado para producir etanol, ese fondo es basura, waste. Ya no lo permiten que lo boten al río porque tiene mucho, es muy contaminante. Entonces, la alimentación es 4.000, ¿verdad? Y el destilado no se sabe lo que. Entonces ahí es que dicen aquella gente que hay una ecuación con dos incógnitas y necesitamos una segunda ecuación, que es la ecuación de uno de los componentes. El componente que se toma normalmente es el componente más ligero, que en este caso es el bisulfuro de carbono, pero en todo caso da igual porque ellos están en la misma proporción en peso. Entonces, si es así, el 50% de los 4.000, es verdad. El bisulfuro de carbono, y el destilado tiene ¿cuánto? El bisulfuro, 95 es que tiene. 95%. El destilado tiene 95. Sí. Sí, 95%. Ok. 95 por D más el fondo tiene 0.5%. 5% es. ¿Seguro? Sí, seguro. 0.5%, profesor. Tiene 0.5%. Eso no es así, ¿no? Eso es. ¿Cómo fue? 0.5. ¿Así? Sí, así. Así. Sí, así es. Sí, profesor. Así es. Así fue que me enseñaron en la escuelita también. Porque hay que dividir entre 100, ¿verdad? Así como nosotros dividimos 50 entre 100 y dio 0.5. Y 95 entre 100 y dio 0.95. Asimismo, dividimos 0.5 entre 100 y da 0.05. Entonces, esas dos ecuaciones es que tenemos que resolver para determinar al destilado y el fondo. No es más de ahí. Y de ahí es que salen esos. De ahí que salen. Este está claro que son 2.000 y 2.000 para que sea 4.000. Y de ahí es que sale que este destilado son 2.095 en total y 1.905 en total con esas proporciones de cada uno. Este debe ser 95% de ese debe ser este y 0.05% de este debe ser este, ¿cierto? Y entonces, claro, los números están redondeados y puede ser que no sean exactos, pero para fines de cuadrarlo, a mí me gusta así. Entonces, necesitamos este dato ¿para qué? El peso molecular de uno y del otro. ¿Para qué? Porque nosotros
en destilación usamos concentraciones en moles, en fracciones molares. Entonces necesitamos convertir todos esos kilogramos hora en kilomoles hora. Y ese está fácil. Si tenemos ese numerito ahí, es 2000 entre este, da ese. 2000 entre este, da este. 1990 entre este, da este. 105 entre este, da este, y así sucesivamente. 10 entre 76.1 da este. Y 1895 entre 153.8 da este. Y tenemos que asegurarnos que estén, como digo yo, cuadrados, para que sumen así y que sumen así. Por eso le doy una pregunta, a ver si no estoy equivocada. Cuando uno saca esos valores del destilado, por ejemplo, en 1990, si no me equivoco, o sea, si estoy en un error, me corrige, no recuerdo bien, para ser honesto. Uno multiplica, ¿verdad? El 0.95, por ejemplo, en ese caso, por 2000, que es la cantidad que tenemos de ese componente, y se supone que debe de darnos ese 1990. ¿No es? No. Tenemos que resolver esta ecuación, sí. Esa ecuación. Ok, ya. Esa ecuación, y de ahí sacamos el destilado, que es este, ¿verdad? De ahí sacamos ese número, el destilado. Ok. Y de esa ecuación también sacamos la cola, que es este, en peso. Ok. ¿De acuerdo? Y entonces lo repartimos así porque sabemos su composición, o sea, sabemos que el 95% de ese destilado es disulfuro de carbono. Sí. Y el resto. Profesor, una pregunta. Yo entendí perfectamente eso, ¿verdad? Se hace un balance en masa y se lleva moles, pero en el total de peso mol de cada uno de los compuestos, ¿cómo usted llegó a ese 101.8? ¿Te gustó esa? Sí. Esa es una curiosidad. Esto es. No es común que se hable de peso molecular promedio. En la industria de petróleo sí, porque la industria de petróleo, cualquier fracción tiene decenas y a veces centenas de componentes. Y entonces, para poder caracterizarlo, hay que acudir a su peso molecular promedio, a su densidad promedio, a una serie de características, de propiedades promedio para poder ubicar la fracción. Pero en el caso de dos componentes, como en este caso, no hay que fregar mucho con eso porque es fácil de caracterizar por cualquier otra vía. Pero yo puse ese número ahí para que una gente como tú dijera, ¿y de dónde lo sacó? En la escuelita no quieren decir cosas malas, que el promedio es la suma de esos dos entre dos. Eso no es cierto, porque tiene que ser un promedio ponderado. ¿Y cómo se hace eso? Si yo cogí los 4000 de esa corriente de alimentación y lo dividí entre la totalidad de los moles, ¿cierto? 4000 entre 39.3 da 101.8. ¿Para qué sirve? Para nada, pero es para que uno se ponga curioso. Sí, eso vi que no me... Pero tenía la curiosidad de dónde salió ese dato. Sí, pero está bien, muchísimas gracias. Ese peso molecular promedio de esa mezcla, 2000 más 2000. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, yo encuentro que esa tabulación es fabulosa, porque ahí te dice todo, ahí te dice todas las corrientes
en la totalidad, cómo están repartidos en pesos, cómo están repartidos en moles, todo. Entonces de ahí con mucha facilidad tú puedes sacar la concentración en fracciones molar de la alimentación, del destilado y de la cola, porque se necesita para construir el diagrama de McKay, tío. Ok, entonces Z sub F es la concentración de bisulfuro de carbono en la alimentación sobre la totalidad de los moles de la alimentación. Sí, aquí está. ¿Cuánto da eso? 0.67. Sí, maestro. De ahí es que viene. Entonces, se hace lo mismo para obtener la concentración molar del destilado, que es 26 entre 26.8. 26.1 entre 26.8. Y debe dar eso. La concentración de la cola es 0.2 entre 12.5 y debe dar eso. Y el enunciado nos da el valor de Q. Yo lo puse ahí por si acaso, se me olvida. Ok. Maestro. Sí. Disculpe, la concentración de la cola. A mí, o sea, yo quiero saber dónde fue que cometí un error, porque a mí me da el doble, me da la mitad que a usted, a mí me da 0.01 me parece que es. 0.1. O me das, no, 0.01. 0.01. Vamos a ver, porque se puede ver. X sub B me da eso. X sub B me da eso. A mí también, maestro. Esto. A mí también. De igual manera, fue como un redondeo que usted dijo, profesora, ahí. Lo que pasa es que usted respondió mucho, maestro, por eso llegó a 0.2. No, lo que pasa es que hay que torcerlo hasta que lleguen, ¿verdad? Porque o tenemos una tabulación con una pila de dígitos después del decimal, que es casi imposible de cuadrar. No lo podemos precisar bien en un diagrama de McKay, tío, con papel cuadriculado normal. O sea que yo le estoy enseñando números aproximados, pero le estoy diciendo de dónde vienen, ¿no? Fíjense que 10, que 0.2 y 26.1 da 26.3. O sea, desde el momento que 1990, ¿verdad? Entre 76.1, ¿cuánto da? Entonces usted nos recomendaría, maestro, que para que sea más fácil leer en el gráfico, tomemos ese valor. Bueno, si ustedes pueden mejorarlo, háganlo. Si pueden mejorar la precisión, ¿no? Háganlo. Sí, eso también hace que el número de etapas calculadas por nosotros y el que usted calcula difiera un poquito, aunque sea. Puede ser, sí. O por ejemplo... Aquí yo tengo 13, ¿verdad? Aquí yo tengo 13 y en la imagen que le mostré llegué a 10. ¿Por qué? Porque ese papel es un papelito malo. Sí, probablemente la línea de equilibrio está un poquito acomodada
el papel cuadriculado creo que no tiene 10 cuadritos. No tiene 10 cuadritos en cada cuadro. 10 cuadritos lineal. Sí. Debería de tener 10, pero no creo que tenga 10, ¿no? Bueno, hay una serie de cosas, de imprecisiones inherentes a lo que tenemos a mano, a las herramientas que tenemos a mano, que entonces para mí no tiene mucho sentido hacer una exposición súper precisa con números demasiado grandes en términos de dígitos. Es sencillo. La vida mía funciona así. Si yo voy para Santiago, yo digo, son 160 kilómetros de Santo Domingo a Santiago. Pero posiblemente sean 163.8 o 168.3. Pero yo pienso en números redondos para que la vida se me aligere. Ustedes pueden mejorarlo. No debe ser una discusión que nos ataje, porque eso es aritmética. Yo le presento una tabla que es aritmética. Ustedes pueden decir, esa tabla es muy imprecisa. Yo la voy a hacer con 2 o 3 decimales, 2 o 3 dígitos después del punto decimal, para que sea más precisa. Amén. Pero volviendo aquí, profesor, sí. José, claro. Nosotros, el grupo mío, encontramos el valor de otra manera. Ajá. Ingresando el diagrama base con el 30% de vapor en el libro. Entonces ahí estamos en la línea horizontal a la línea de saturación, a la línea de vapor saturado, y nos da 0.7. Ese es el dato de encontrar el valor. Mira, hay un problema con ¿cómo te digo? Que se entrecorta la palabra con la comunicación. Y no te estoy entendiendo bien. Pero si tú quieres, mándame un correíto porque hay diferentes cosas, hay diferentes formas de hacer las cosas. Desde que yo descubrí que tú podías tabular los resultados así y así te cerciora que está bien balanceado por todas partes, me quedé maravillado. Eso lo aprendí hace mucho tiempo. Pero hay diferentes formas. No vayan ustedes a creer que yo creo que la mía es la mejor, porque no funciona así. Si tienen alguna duda y la comunicación no nos permite entrar en un diálogo, escríbanme, que yo haré todo lo posible por contestarle. Volviendo aquí, bueno, de acuerdo a esos números ahí, se sabe entonces de dónde salen estos que están aquí. Y entonces el reflujo mínimo, que es 0.9, eso se determina gráficamente, la relación de reflujo mínimo. Y el problema nos pide que use dos veces esa relación, que es 1.8, y entonces por eso el número de platos es un número determinado, que aquí dice que es 13. Pero falta saber si... Yo le voy a mandar un diagrama que creo que le va a permitir trabajar con más precisión. Entonces, hay que hacer un balance de calor. Un balance de calor para determinar la carga térmica del condensador y la carga térmica del hervidor, que eso es
sumamente importante porque es parte del costo y es necesario para diseñar el condensador y el hervidor. No podemos un diseño de una torre de destilación sin diseñar el condensador y el hervidor. No estaría completa. Y para hacer eso, tenemos que determinar esto. La carga térmica del condensador y la carga térmica del hervidor. Disculpe, profe. Sí. Hace rato usted dijo que la forma de buscar el reflujo mínimo es el método gráfico, pero hay una fórmula, L sobre B o V, y me dio lo mismo cuando yo dividí 1904.76 sobre 2095.23. Me dio el reflujo mínimo que le dio a usted, 0.9. ¿Cómo fue? ¿Te estás refiriendo a los flujos aquí? Sí, señor. Vuelve y dime, a ver. El reflujo mínimo, ajá, yo encontré que era igual a L sobre V mínimo. Entonces, si dividimos 1905, lo de la cola, L sobre V, sobre 2095, me da 0.9. El mismo reflujo mínimo que usted tiene. Pero eso no sé si eso es una casualidad. O sea, en 1905 entre 2025 da 0.9. Pero eso no... no sé cómo tú puedes relacionar la cola con el destilado y de ahí sacar el reflujo mínimo. Habría que ver si eso es cierto o si fue una coincidencia. ¿Tú viste la gráfica de cómo determinamos el reflujo mínimo? Sí, pero antes de ver la gráfica yo no tenía, te podríamos decir, para buscarlo así. Entonces yo busqué en internet y encontré esa fórmula y me dio. Sí. Sí. Oye, yo voy a tener que revisar eso. Oye, porque me parece que no, pero uno nunca sabe. Tú dividiste 1905 entre 2095 y te da 0.9. Esa es la relación de reflujo mínimo. Ajá. Ok. Yo lo voy a revisar. Yo a todos les voy a comentar eso. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, volviendo al balance de calor, aquí está. Aquí está el balance de calor para determinar el calor de condensación. Donde dice G1, nosotros hemos estado usando B sub 1. Y esa es la entalpía de ese vapor menos L, que es el reflujo, más D es la masa molar es igual a G1. La suma de esos dos es igual a G1. Sí, porque es un condensador total. O sea, el vapor sale del tope de la torre, va al condensador, se condensa todo y ese condensado se divide en destilado y en reflujo. O sea que la suma de L más D es igual a la suma, es igual al flujo de G sub 1. Entonces, cada uno de ellos tiene una entalpía. El vapor tiene esa entalpía y el líquido, que eso es líquido, tiene esa entalpía.
Y entonces todo ese vapor entra al condensador y sale todo ese líquido a esa entalpía, y la diferencia del calor que entra menos el calor que sale es igual al calor que se retira. Eso es un balance de calor estrictamente alrededor del condensador. Estrictamente. De un condensador, que vuelvo y le repito, es un condensador total. O sea, todo el vapor que entra a ese condensador se condensa y se convierte en reflujo y en destilado. Y entonces, para determinar el calor del rehervidor, uno dice que el calor que entra, que es todo menos es igual al calor que sale, que es todo este. Lo legal es ver una imagen de la columna, de la torre, para hacer tomar una superficie de control, donde HF es el calor que entra con la alimentación, LHL es el calor que entra con el condensado, y Q sub R es el calor que entra en el fondo con el rehervidor. Y arriba sale el vapor que sale de la torre, que es más el líquido de fondo que sale por el fondo. O sea, en este caso tomamos una superficie de control y sacamos el condensador. Sacamos el condensador, y solamente en esa superficie de control el condensador quedó fuera. Y nada más vemos el calor que le entra a la torre, que es la suma de esos tres, menos el calor que sale de la torre. Yo les pido que hagan un dibujito a mano alzada de la torre y tomen una superficie de control. Ustedes verán que le da. Y si hay problemas, hablen conmigo, que entonces yo les mando un dibujito. Las entalpías hay que calcularlas, y se calculan a partir de datos de calor, a partir de estos datos, calor latente de vaporización, a diferentes temperaturas y a diferentes composiciones. Así, eso apareció en el PERRI, y el calor específico, que creo que también apareció en el PERRI. Y hay que, entonces, sí, así es, hay que hacer extrapolación, hay que saltar para arriba y brincar para abajo, pero la idea es de tener unos datos que sean más o menos adecuados para poder hacer el balance de calor, para poder hacer el ejercicio. Sí, maestro. Sí. Disculpe, sí, sería bueno si usted puede explicar el criterio para la temperatura de la alimentación que se tomó. Bueno, sí. Ocurre que acuérdense que la alimentación está en dos fases, vapor y líquido. Si cogemos, el criterio es de sentido común. Si cogemos la temperatura de la alimentación como base, ¿verdad? Como referencia, entonces el líquido de la alimentación tiene una entalpía cero. Y solamente tenemos que asignarle entalpía al vapor. Porque las entalpías se refieren a una determinada temperatura del líquido. En el caso de que haya el líquido y vapor, ¿no? Se refieren a una determinada temperatura del líquido. Si cogemos 53
la entalpía del líquido de la alimentación tiene entalpía cero. Esa es la razón. Y así se hace un poquito más fácil lidiar con una corriente de doble fase, porque todas las otras corrientes tienen una sola fase. ¿De acuerdo? Profesor, ¿podría repetir, por favor? Porque me interesa, pero no entendí nada. Gracias. Okay. No, bueno, pero yo estoy para eso. Samuel, creo que fue Samuel, quiso saber por qué se menciona aquí que la temperatura de referencia para calcular las entalpías es 53, que es la temperatura de la alimentación. ¿Verdad? Lo primero es que no lo dice, sí lo dice el enunciado. ¿Cuál es la temperatura de la alimentación? No lo dice. No lo dice, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué tiene que hacer nosotros? Averiguarlo. Porque tampoco dice la temperatura de vapor que sale, ni la temperatura de reflujo. Todo eso no lo dice ahí en el enunciado. Nosotros tenemos que tomar un dibujo de la torre y ponerle temperatura. Pero no me da la gana en mente, sino con juicio, partiendo de aquí. El fondo es prácticamente todo tetracloruro de carbono, en verdad. El fondo de este problema. Sí. Sí. Míralo ahí. La cola tiene un poquitito nada más de bisulfuro y todo el resto es tetracloruro. Entonces, de esta tabla aquí, ¿por dónde anda la temperatura del fondo? Bueno, entre 76.7 y 74.9. Hay que precisarla con el diagrama de fase. Hay que hacer un diagrama de fase para precisarla. Y con el diagrama de fase precisamos la temperatura de la alimentación, la temperatura del vapor que sale de la torre, la temperatura, todo se precisa. Todo es culpa nuestra. Nosotros somos los culposos y los culpables. No es en vano que si se va a hacer una separación, nos buscan a nosotros. No puede ser otra gente. Tiene que ser uno de nosotros. Con el diagrama de fase y el diagrama, con el diagrama de fase ubicamos todas las temperaturas. Yo me fui al PERI y busqué estos datos y los arreglé lo mejor que pude y dije que la temperatura de la alimentación la busqué en el diagrama de fase. Era 53 tanto, ahora 53.5. Y generé esos datos de entalpía. Fíjense que los datos de entalpía del fondo, que es la corriente más caliente, es más chiquito. ¿Verdad? Bueno, el de reflujo es más chiquito. Está negativo en comparación. El fondo es pequeñito con relación a los otros dos. Al vapor que sale y a la alimentación. ¿Por qué? Porque el fondo es todo líquido. Y entonces el fondo es solamente calor sensible, que va de 53.5 a 75. Así es que funciona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un balance de calor le debo eso, un dibujo de
de la torre con las temperaturas en distintos sitios y un ejemplo de cómo se generan las entalpías. Un ejemplo para que ustedes hagan el resto. Bueno, aquí está la pregunta. ¿Cómo se determina la temperatura de la alimentación? Ya se lo dije. ¿Cómo se calculan las entalpías? ¿Y cómo se calcula la carga térmica? La carga térmica es un balance de calor. Aquí está. Si ustedes se ponen a hurgar y a bregar, van a sacar muchas cosas en claro. Se los aseguro. Me gustó, digo, me puso a pensar lo del reflujo mínimo eso fue en el internet. Esa gente del internet. Pero está en el libro, maestro, también eso, que eso es una relación que eso se guarda. La relación de L sobre D y la otra es la relación L sobre V. Así. Ok. Yo lo voy a averiguar. Bien. Entonces, estamos ahora, son las 7:45. Vamos a tomar un brequecito para volver con el reflujo óptimo. Y algunas preguntas que ustedes pudieran tener. Mándenme preguntas por el WhatsApp o por el correo. Voy ahora a tomar un brequecito. Necesito tomar agua y pararme esta silla. Así que hasta las 7:45 vamos a hacer a las 8:05. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. De acuerdo.